El dinero fácil en el mercado estadounidense. La gran banca de momento mantiene ese cierre de la ventanilla que en unas horas se clausura en Wall Street. De momento el mercado retrocede, la purga todavía no ha llegado. Y recuerden, desde hoy durante las 2 semanas que vienen, todo es una hora antes. Segundos sobre las 7 de la tarde, arrancamos y seguimos hasta el cierre de Wall Street. Es que, como les digo, ¿qué tal? Muy buenas noches. El mercado estadounidense retrocede y los grandes damnificados son ellos, la gran banca estadounidense. Vamos a ver si en el gráfico en unos instantes podemos ver la cotización en tiempo real de la que hasta ahora ha sido esa gran entidad regional en los Estados Unidos de América, protagonista de los declives en el mercado estadounidense. Estos son los títulos del New York Community Bank Corp. A esta hora de la noche retroceden por encima de los 4 puntos porcentuales, pero es que no solo son ellos, hay otras grandes entidades financieras. Estamos hablando de esta que tuvo que ser rescatada con una ampliación de capital superior a los 1.000 millones de dólares hace ahora menos de una semana como gran protagonista, pero como les digo, hay otros grandes valores de Wall Street que mantienen los retrocesos. La banca regional está completamente asediada, una montaña rusa que se ha tenido y que ha afectado a otras grandes entidades. Comérica, a esta hora de la noche, vamos a ver si podemos poner el gráfico en pantalla, también cae, bueno, retrocede en el entorno de los 3 puntos porcentuales, fíjense de lo que les digo, al igual que hay otros grandes valores como son Trust Financial o en este caso el Citizens Financial Group, que también están en zona de claras ventas. Es la entidad financiera, es el mercado financiero estadounidense, uno de los grandes protagonistas en el día en el que, como les digo, se cierra la ventanilla en el mercado estadounidense. Asediado por un sistema, ese del dinero fácil que dejó sobre la mesa la Reserva Federal estadounidense, la Reserva Federal de Jerome Powell, hace cosa de menos de un año, justo con la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. Estamos hablando del BTFP, ese programa de financiación a largo plazo para las entidades, puesto en marcha hace ahora justo un año. Se clausura en estas próximas horas según se cierre el mercado en los Estados Unidos de América, y en este gráfico lo podemos ver a las claras. Desde que se puso en marcha, estamos hablando de este inicio en marzo de 2023, no ha sido más que un salvavidas para el conjunto del sistema financiero en la primera economía del mundo, un rescate, una red para evitar por parte del Banco Central que se vean asediadas grandes bancas, en este caso grandes entidades bancarias en los Estados Unidos. Ha llegado a alcanzar una velocidad de crucero a la hora de pedir dinero por las grandes entidades que ha superado los 160.000 millones de dólares. Se ha quedado en esos 164.000. Ha sido un programa que sobre la mesa ha inyectado liquidez al mercado, 164.000 millones de dólares para tratar de paliar esa gran crisis en la que estuvo metida el sistema financiero estadounidense hace menos de un año. Son datos de la Reserva Federal de San Luis, por lo tanto son datos completamente oficiales de la economía estadounidense, y cuando el programa se lanzó al mercado tuvo un efecto muy claro. Por un lado, mantuvo a las entidades financieras a raya de posibles liquidaciones de mercado o posibles salidas de depósitos abruptas por parte de los consumidores estadounidenses, de aquellos que tenían sus depósitos allí. Decían que era igual que sucedió con la crisis del 2008, con valores respaldados, como estamos hablando de los valores hipotecarios, con una buena calificación crediticia, pero que en el fondo, al igual que sucedió aquí con los bonos del Tesoro, no estaban completamente vinculados a un seguro financiero que pudiera mantener en el mercado cierta tranquilidad, de la que ahora se ha visto no han sido protagonistas las entidades estadounidenses. Estuvimos hablando de las grandes entidades, de las pequeñas y medianas en Estados Unidos, como protagonistas y gigantes como JP Morgan tuvieron que entrar al rescate de otras. Fue un efecto terremoto que surgió en Washington, pero que tuvo réplica aquí en Europa. Vimos caer al Credit Suisse, una de las grandes tradicionales del sistema financiero europeo. Deutsche Bank en Alemania llevó a Olaf Scholz, al canciller de aquel país, también a salir a hablar sobre este asunto. Deutsche Bank, Credit Suisse, dos de los grandes protagonistas. New York Community Bank Corp, hoy, en las últimas horas, uno de esos grandes nombres, pero atentos porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, la semana pasada lo decía ante el Senado: habrá más caídas, hay que estar preparados. This is a problem that we'll be working on for years more, I'm sure. There will be bank failures, but this is not the big banks. If you look at the very big banks, it's not a first order issue for any of the very large banks. It's more
smaller and medium-sized banks that have these issues. Habrá más caídas, traducido al castellano lo que decía Powell, habrá más caídas porque no todo está saneado como debiera. De aquí nos vamos a los gráficos porque los números y en ocasiones esos lineales también nos representan de una manera muy exacta la situación financiera en Estados Unidos, cómo está el mercado, si va a haber una purga, como llevan alertando muchos analistas aquí en Negocios Televisión desde hace ya unas semanas, o de momento mantenemos ese impasse a la espera de que pueda suceder algo peor. De aquí a los números, el S&P ha cerrado en máximos históricos 16 veces en el último año. Esto es prácticamente un tercio de todos los días en los que se ha negociado el mercado estadounidense. El S&P ha llegado a unas cotas en las que no se había visto en ningún otro momento de su historia. La querida inteligencia artificial ha disparado, por ejemplo, los títulos de Nvidia. Se han llegado a revalorizar más de un 80%. Han sumado a la capitalización de mercado $1 billón. Y sobre la mesa un furor de mercado que parece que poco a poco se agota a la espera de una corrección que sanee todo el capital y las inyecciones que hemos visto ser protagonistas durante estos últimos meses. Las escasas salidas a bolsa respaldan la idea de que el furor en Wall Street poco a poco se está acabando, y las 7 magníficas, estamos hablando aquí de Tesla, de Apple, de Nvidia, de Meta, de Alphabet, la que es matriz de Google, o incluso de Amazon, poco a poco, después de repuntar con beneficios que nunca antes se habían visto tampoco en la historia para todas ellas, poco a poco van perdiendo. Esta es una comparativa, una correlación que diverge del resto del grupo de gigantes, como estamos hablando en este caso de Amazon. También hay otros grandes valores como Alphabet o Meta, de gigantes que han visto cómo retrocedían las acciones y sus cotizaciones en los últimos meses. La línea negra representa a Tesla, de ahí la caída de la capitalización de mercado, culpa sobre todo de los coches que no se venden, de unos coches eléctricos que poco a poco y con la competencia que surge de China afectan al mercado y a la compañía de Elon Musk. Ha tenido que variar precios, desde bajarlos hasta subirlos. De momento ninguna estrategia le ha funcionado. Eso sí, la acción cotiza a unos múltiplos en los que les ha llegado a superar una farmacéutica como Eli Lilly. Ahora también con esta fiebre de la que hablaremos en los próximos días, de los medicamentos contra la obesidad. Tesla diverge del resto de las 7 magníficas que suben. Ahí lo están viendo en pantalla. La mayoría de ellas va por la parte y por la horquilla alta de este gráfico, pero sin embargo hay otro valor, ese rosa, Apple, que también ha retrocedido. ¿Por qué? Por China, la gran China, esa región que en otro momento le valió casi un cuarto de toda la producción y de todas las ventas que obtenía el grupo de los de Cupertino desde el punto de vista anual, ahora ha retrocedido también por culpa de la competencia nacional, esos chinos que se abalanzan a comprar, por ejemplo, móviles de Huawei y que dejan los de la manzana mordida atrás. La capitalización de mercado retrocede y con lo cual, junto a Tesla, diverge del buen comportamiento que tienen el resto de las 7 magníficas. Y luego está el caso de Alphabet, que por una o por otra también ha ido retrocediendo a medida que otras compañías le avanzaban y le adelantaban por la derecha en el tema de la inteligencia artificial. En este caso y en el siguiente gráfico vamos a verlo. Los rallies preocupan los rallies de las acciones, y contrarrestando las preocupaciones de los últimos años, este es el gráfico en el que nos dice cuál ha sido el comportamiento del S&P 500 en los últimos 2 años, y de ahí el gráfico y la clausura que yo les decía. 16 veces ha cerrado en máximos en el último año, un tercio de todas las sesiones de negociación que ha habido en el mercado estadounidense. Una de cada tres sesiones el S&P 500 ha conseguido clausurar en máximos históricos, un hito en el mercado que ahora poco a poco se desinfla, sobre todo porque esos cierres en máximos han estado aupados por esos 7 magníficos que ahora divergen y han empezado, por lo tanto, a sanear las cuentas, o al menos a corregir aquello que era protagonista en los últimos años. En este caso es el S&P, que cerró en máximos históricos a finales de 2022. Desde entonces, en 2023, se han ido revalidando día tras día, con alguno de pausa y alguno de pequeños retrocesos. ¿Qué pasa? Que sobre la mesa deja un saneo del mercado simplemente por una razón, porque diverge de lo que sucedió con aquello de las burbujas de la .com a principios de siglo, cuando era en alrededor del 60% de las sesiones de mercado cuando cerró sobre máximos históricos. Y luego está el tema de las salidas a bolsa. Reddit ha sido hoy protagonista. La compañía de redes sociales, aquella que generó el caso de las meme stocks, esas sacudidas en bolsa que provocaron los minoristas poniéndose de acuerdo en propias plataformas de redes sociales, como es el caso de Reddit, va a salir a bolsa. Lo va a hacer el próximo 20 de marzo y ya tiene una horquilla de precios, $31-34 la acción. Y quédense con esto porque en el día de la salida pretende recaudar hasta 500 millones. Le otorgaría una valoración de mercado de 6.400. ¿Qué pasa? Que Reddit es un ejemplo paradigmático, porque vamos al siguiente gráfico y aquí vamos a ver cómo las salidas a bolsa
no han sido el común denominador en los últimos meses. Y ahí lo tienen, ni siquiera en los últimos meses. Estamos hablando ya de casi la última década. En el año 2000, burbuja de las.com, esos puntos azules que están viendo son los que representan cuál ha sido el porcentaje de las salidas a bolsa y la recaudación que alcanzaron. Llegaron alguna a sustentar hasta los 700 puntos. ¿Qué pasa? Que en el 2020, cuando tuvimos ese gran último furor de mercado, fueron muchas menos e incluso se quedaban por debajo de los 200 millones. Una angustia de la burbuja de mercado que sigue suponiendo un gran lastre para Wall Street. En los últimos años, en el último año, solo 36 salidas a bolsa ha habido y desde entonces solo se han recaudado apenas 7.200 millones de dólares. Esto es un contexto de mercado en el que claramente las correcciones hoy, como les digo, son el común denominador. Estamos una hora antes, todo adelantado por el cambio horario que sucedió ayer en Estados Unidos y, entre tanto, el foco está puesto a esta hora de la tarde también en Rusia. ¿Por qué? Por el presupuesto que va a lanzar Vladimir Putin en cuanto consiga revalidar su mandato al frente del Kremlin, según se cierren las urnas, a finales de esta misma semana. Se ha filtrado y ya poco a poco, esperemos a ver cómo lo digiere el conjunto del mercado, se sabe que Vladimir Putin va a aumentar los impuestos con un objetivo, mejor dicho, muy claro: financiar la guerra en Ucrania. La guerra que poco a poco merma las arcas públicas de cualquiera de los bandos, porque es un gasto militar en el que no estaban involucrados antes de febrero de 2022. Tienen que llenarse y Vladimir Putin dice: lo vamos a hacer a través de impuestos. ¿Qué impuestos? El IRPF, sobre todo, se va a subir la presión fiscal a las mayores fortunas de Rusia y con una modificación en el impuesto de sociedades. En concreto, se quiere estimular un nuevo paquete fiscal, más presión sobre el ciudadano ruso, concretamente para recaudar hasta 44.000 millones de dólares. Todo esto con una economía que está completamente saneada. Palabras de Vladimir Putin hace apenas 2 semanas. Hemos adelantado a varios países europeos y todos los estados de la G7. La economía de Rusia por PIB, PPA, es la quinta del mundo. El ritmo de crecimiento de nuestra economía permite asegurarnos que muy pronto podemos hacer otro progreso y formar parte de 4 mejores economías del mundo. ¿Cuáles van a ser las modificaciones? El impuesto de sociedades subirá del 20 al 25% y si miramos al IRPF sobre las mayores rentas, aquellas que cobran más de 5 millones de rublos, podría aumentar hasta el entorno de los 15 puntos porcentuales. Esto con un salario medio que en Rusia anualmente en 2023, les digo la cifra exacta, ha sido de 884.508 rublos. El Ministerio de Finanzas habla de un déficit para todo el año de 1,6 billones de rublos. ¿Qué pasa? Que estamos en febrero y ya lo tienen en 1,5. Pero esto es un presupuesto, el ruso, que también contrasta con el que hemos conocido esta tarde por parte de Joe Biden, que está en modo precampaña electoral y en Estados Unidos ya tiene sobre la mesa su propia hoja de ruta económica. Una que va a presentar, por cierto, en apenas 17 minutos. Lo hará en una comparecencia en la que también prevé modificar cuál es el impulso que le quiere dar a la economía, sobre todo para aliviar la presión de precios en las familias. Le digo, comparecencia de Biden a partir de 1:30 y mientras tanto el mercado pendiente de lo que se ha filtrado. En este caso, un presupuesto que comprende una hoja de ruta económica de Biden de 7,3 billones de dólares. Sí. Lo que quieren hacer, básicamente, lo que Putin va a hacer en Rusia: aumentar los impuestos a las empresas, a las grandes corporaciones y también a las mayores fortunas de los Estados Unidos. Se reitera el llamado a los legisladores a un gasto de alrededor de 100.000 millones de dólares para fortalecer seguridad fronteriza e incrementar la ayuda a Ucrania y a Israel, los dos grandes socios internacionales que ahora tiene que apoyar Estados Unidos y la administración Biden, sea como sea. La mayoría de los nuevos aumentos de gastos, incluido el presupuesto fiscal para 2025, no tienen posibilidades de llegar a convertirse en ley en ningún caso antes de 2025. Veremos en qué va todo esto. Joe Biden, como les digo, a partir de 1:30 estará en directo en Washington dando una rueda de prensa. Veremos qué dice sobre el aumento de la presión de precios para las familias y, entre medias, la lucha global en la que está de momento inmersa Europa. La nueva lucha en la que queremos ganar, queremos hacerlo como sea y queremos hacerlo a través de inversión pública. Les estoy hablando de cómo Europa apuntala sus defensas para ser una gran potencia en lo que viene,
la ingeniería cuántica. Ese es el gran foco en el que están puestas ahora los esfuerzos de todos los países miembros, en llegar a apuntalar la inversión en cuántica antes que, por ejemplo, lo están haciendo Estados Unidos y China, cuyas hojas de ruta, por cierto, son extremadamente secretas y ya hablan de tener socios fuera del alcance del enemigo en relación a esa gran otra potencia económica que para cada una de las partes corresponde la contraria. El mercado de momento está aguantando todo esto. Europa presiona, no quiere quedarse atrás y las capitales investigan en cómo mantener el pulso. Por ejemplo, se ha restringido el acceso a investigaciones financiadas por dinero europeo y algunas capitales han empezado a limitar la exportación de computadoras cuánticas a determinadas regiones. ¿Esto qué hace? Que cambien las reglas del juego, que si Europa envía sus aparatos electrónicos cuánticos a otras regiones, como es el caso de China, podría suponer una pérdida de nuestra seguridad económica. Pascal Donojo, el presidente del Eurogrupo, hablaba sobre el asunto, más o menos sobre la independencia europea, hace apenas unos minutos en Bruselas. Escuchen. Tiene que ser un líder más fuerte a nivel mundial en cuanto a la innovación y nuevas industrias. Y sabemos que para alcanzar esa meta tenemos que garantizar que las empresas tengan distintas formas de acceso al dinero que necesitan. Tenemos que darles más oportunidades de crecer, de expandirse en Europa y competir mejor a escala internacional. No solo Las reglas del juego tienen que cambiar. Europa lo sabe y dice que van a tratar de luchar porque sea en cuanto al campo de la energía cuántica temprana. La dependencia de esta naciente industria en investigación y en financiación gubernamental ha hecho, por ejemplo, que gobiernos de todo el mundo hayan llegado a comprometer hasta 50.000 millones de dólares en financiación. En octubre, la Comisión llegó a calificar a esta energía cuántica como una energía clave para el futuro y la independencia del viejo continente. Sujeta a mayor revisión de riesgos, decía, es esencial y va a ser esencial para el desarrollo de industrias como estamos hablando de los microchips, de la biotecnología y nuevas posibilidades que puede dejarnos la inteligencia artificial de aquí en lo que viene. Argentina también, a esta hora de la noche, ese gran foco de atención después de que Javier Milei, el presidente del país, haya dejado suspendido el incremento de los salarios de todo su gobierno. Achaca a que todo fue culpa de la anterior administración, de la de Cristina Kirchner. Dice que era un tema pendiente del anterior gobierno kirchnerista, mientras se centra en la polémica por la suspensión laboral de su secretario de Trabajo, una destitución que Milei ha ofrecido hoy en la televisión nacional en directo. Manuel Adorni, el portavoz presidencial, lo justificaba de esta manera que van a escuchar esta misma tarde. Evitar una catástrofe, evidentemente no se le prestó la suficiente atención por parte del secretario de Trabajo al presidente Milei en cuanto a su orden de no aplicar los aumentos a los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional. Era un tema pendiente de la anterior administración Kirchner y sobre la mesa el gobierno de aquel país que se reúne en las próximas horas, lo va a hacer el ministro de Economía Caputo, con los supermercados para tratar de contener la presión de precios, para tratar de contener a la inflación. Es un problema en Argentina, sobre todo después de una aceleración que ha habido en el país durante los primeros días de marzo que pueden suponer la vuelta a esos procesos de hiperinflación de los que había escapado a principios de 2024 la nación suramericana. Hoy Adorni decía que no estaba especialmente preocupado. Muchos precios han subido en pos de esperar tal vez una catástrofe que no ocurrió, y tal vez el precio de lista quedó, por supuesto, tan alto que del otro lado el consumidor no los convalidó, lo que llevó a, en vez de ajustar el precio de lista, llevó a determinadas promociones que son difíciles de comprender tal vez para mucha gente. Bueno, decía Adorni que son medidas difíciles de comprender para mucha gente, esas sobre los precios que condicionan la economía argentina. En Bruselas hoy ha habido, como les decía, reunión del Eurogrupo. Allí principalmente se ha hablado de las nuevas presiones fiscales, de las nuevas reglas que van a entrar en vigor a lo largo de 2025 y de los presupuestos nacionales que tienen que contemplarlas a partir de que se vayan elaborando y lo vayan aprobando los diferentes congresos y parlamentos nacionales. Debate sobre política fiscal en España, ya trabajando en la de 2025 porque los presupuestos del 24 los damos completamente por perdidos, y el asunto hoy también en el Eurogrupo iba de compras conjuntas para la defensa de Europa. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, se congratulaba de esta manera diciendo que España apoyará todos los planes que vengan en función de que nosotros consigamos comprar de manera mancomunada. Escuchen.
Todo el debate en torno a la seguridad económica, que tiene varias derivadas, una de ellas es la defensa, pero hay más derivadas como la seguridad en términos energéticos, seguridad en términos de distribución de cadenas de valor. Todos estos elementos tienen un elevado componente de bien público europeo y este elevado componente de bien público europeo, por supuesto, tiene que tener asociado un elemento también de financiación conjunta y en este marco yo creo que es un marco en el cual podemos avanzar o queremos intentar avanzar en las discusiones. En cualquier caso, esto es lo que decía hoy Carlos Cuerpo, pero sobre la mesa las declaraciones de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, insistiendo en que para que Ucrania se fortalezca todos debemos trabajar de una manera mancomunada de su mano. En ningún caso, dice, debe haber fracturas en apoyos con Rusia. And as the brave Ukrainian continues to fight for the freedom, we stand by their side. Allies continue to announce billions of dollars in new aid, including Sweden's largest package yet, covering ammunition, air defenses and combat boats. Our support to Ukraine saves lives. Nuestro apoyo a Ucrania salva vidas, es lo que le escuchaban decir a Jens Stoltenberg esta misma mañana. El caso es que el Eurogrupo ha aprobado esas nuevas normas fiscales y le pide a las capitales que sobre la mesa dejen mayores ajustes presupuestarios. Paolo Gentiloni, comisario de Economía, hablaba de esta manera hace menos de una hora tras la reunión del Eurogrupo. Los Estados miembros tienen que hacer una serie de ajustes diferenciados y basados en riesgo. Tenemos que tener políticas ágiles. ¿Ágiles por qué? Porque estamos frente a una reducción de la inflación, un crecimiento débil y una serie de incertidumbre macroeconómica debido a las tensiones geopolíticas que nos llevan a un mayor riesgo, ¿no? Además, este ajuste fiscal no tiene que llevar a recortes de inversión, que ahí es donde hay que encontrar un equilibrio que no es fácil, evitando los riesgos, los errores de hace una década. Defendían los países miembros o los ministros de finanzas de todos ellos que hay que seguir apoyando la unión monetaria porque también es lo que nos va a hacer mucho más fuertes en cuanto a estabilidad financiera y sobre todo estabilidad fiscal. Después de dos grandes crisis como la guerra de Ucrania o la pandemia hay que hacer ajustes, hay que volver a las reglas, pero hay que hacerlo de una manera paulatina. Recuerden que las reglas fiscales, las nuevas que va a aprobar la Unión Europea, que ya tienen que tener la luz verde y contemplarse en los presupuestos del 25, sí que hablan de tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno de los países. Y de aquí nos vamos hoy a la empresa nacional. Comenzábamos hablando de la banca regional estadounidense, pero hoy también es noticia el grupo ACS aquí en España.